Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Raya Luz, te damos la bienvenida y como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video. Bueno, en algunos videos hemos estado hablando un poco de los miedos, ¿no es cierto? Más en esta época que ya estamos por cumplir un año aquí en la República Argentina con esto de la pandemia, ¿no es cierto? De cuidarse, de estar distanciado, usar barbijo, bueno, un montón de cosas, pero hoy nos gustaría tratar el tema de cuando el miedo se transforma en trauma. Llega un momento que el miedo es tanto o por ciertas circunstancias y se transforma en un trauma. Ahora, sería bueno hacernos la pregunta, ¿dónde está el límite entre el miedo y el trauma? Un trauma, por ejemplo, podemos decir que nos hace recordar las cosas que nos han pasado, que no son buenas por supuesto, por eso son traumas, y nos las recuerda con lujos de detalle, bien minuciosamente, para que no perdamos ningún hilo de eso que nos ha estado sucediendo en nuestra vida. Los traumas suelen aparecer cuando sucede algo grave, ¿no es cierto? No es porque hemos tropezado en la calle o hemos tenido una discusión con alguna persona, no. El trauma aparece cuando verdaderamente en nuestra vida aparece algo que es bastante grave, puede ser un tema de salud, un tema laboral, económico, familiar, etcétera, ¿no es cierto? Puede también ser hoy que estamos aquí en la Argentina y está lamentablemente como de moda, puede ser por un robo violento, que te hayan robado, te hayan lastimado, un secuestro que también los hay, o una violación que lamentablemente hoy estamos viendo mucho. Esas son algunas cosas, pueden ser otras también. Cuando un miedo se transforma en un trauma, cuando ya deja de ser miedo y pasa a ser trauma en nuestra vida, las imágenes de esas cosas que nos han estado pasando aparecen en nuestra mente de forma repetitiva y sin control. No nos permite concentrarnos en nuestra actividad, en nuestra familia, en nuestro negocio si lo tenemos, en nuestro estudio si estamos cursando alguna carrera, ¿no es cierto? No nos deja concentrarnos, o sea, entra en nuestra mente repetitivamente a cada rato lo que nos ha pasado, ese trauma, mira lo que pasó, qué grave fue, y no podemos tener lamentablemente el control de eso. Ahora, una pregunta. ¿Es negativo recordar todo aquello que nos ha estado sucediendo en nuestra vida y potencialmente es traumático? Yo he tenido problemas de salud cuando era muy chico, yo me recuerdo hoy lo que he pasado, pero no es un trauma que me está carcomiendo el cerebro a cada rato, simplemente quedó como un recuerdo. Por eso, en realidad no es negativo que nos vengan esas imágenes a nuestra mente. Lo negativo es dejarnos arrastrar por esas imágenes, por esos sentimientos y recuerdos que han quedado por ahí, que solo generan malestar. Entonces nos pasamos todo el día pensando en eso, haciéndonos mala sangre, no permitiendo, como dije recién, concentrarnos en lo que verdaderamente nos conviene. No se pueden borrar los recuerdos. Cosas que han pasado graves en tu vida no las vas a poder borrar así de un plumazo. Pero sí lo que podemos hacer es tener estrategias básicas, que en este video te vamos a dar algunas, para que no estén en nuestro foco de atención, para que nos dejen desenvolvernos en nuestra vida, como pareja, como un buen trabajador, como un buen comerciante, etcétera, etcétera, que no estén en el foco de la tormenta. ¿Qué estrategias podemos estar teniendo? No quedar atrapados en esos miedos y traumas, ansiedades, incertidumbres que hoy sobran, que nos hacen sentir más pequeños de lo que en realidad somos. Esa es la clave. No quedar atrapado en todo ese sistema que nos hace achicarnos, nos deja pensar, nos deja capacitarnos o desenvolver
la capacitación que tenemos en nuestra vida. Prácticamente todos hemos sufrido en algún momento una situación traumática. Yo creo que alguno que tenga una edad más o menos promedio, entre los 30, 40 y más años, no va a decir que algo pasó traumático en su vida, ¿no es cierto? No tenemos que pasar por una catástrofe natural, algún terremoto que hoy los está viendo mucho, algún accidente muy fuerte, abusos o agresiones. No tenemos que pasar por esas cosas quizás para tener un trauma. Pueden resultar traumáticos que nos hayan hecho bullying cuando éramos chicos o ahora en la actualidad porque somos gordos, porque somos petizos, porque somos pelados como yo, ¿no es cierto? Podemos sufrir bullying cuando, o por ejemplo, cuando algún chico, algún adolescente no logra tener una buena nota en el colegio y los padres le exigen mucho más y entonces se siente traumado porque dice me esforcé, estudié y me saqué un 7, un 8 y mis padres quieren que me saque un 10, ¿no es cierto? A veces sucede. Cuando son abandonados por los padres, hay muchos casos de abandono, ¿no es cierto? También puede ser un caso. En realidad, las causas y consecuencias de lo que un miedo se puede transformar en un trauma son muy, pero muy variadas y va a depender, lógicamente, de la forma de pensar de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? De la capacidad que podamos tener para afrontar eso, del entorno que tengamos, si nos apoyan, nos ayudan, nos contienen, es muy importante. Y de la capacidad de resolución en el momento dado. Es decir, yo no puedo vivir con esto toda mi vida, no puedo estar amargado toda mi vida por esta situación. O sea, el momento de resolución, bueno, acá se corta esto, basta, se acabó, yo quiero vivir otra vida, ¿no es cierto? La buena noticia, porque hay una buena noticia, es que cada uno de nosotros, vos, yo y toda la humanidad, poseemos capacidad y reflejos de sentir, de reflexionar, de responder, de asociar, de vincularse y de superar los episodios dolorosos que han sido traumáticos. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que muchas veces está dormida, no nos entrenamos, entonces no la ponemos en acción. Y sería bueno que a través de este video vos lo puedas lograr. El trauma es el resultado dado ante una situación estresante, ¿no es cierto? Es inevitable. Muchas veces tenemos situaciones que no las podemos evitar y que sobrepasa todos nuestros mecanismos de afrontamiento en esas situaciones. Por ejemplo, tengo un diagnóstico del médico que yo no puedo hacer nada, es un diagnóstico muy fuerte, no es bueno, no era el esperado, es bastante grave y yo no lo puedo manejar. Ahí puede aparecer el drama porque yo no tengo las herramientas en ese momento para salir de eso. Las secuelas del trauma, de todo este tipo de cosas que nos pueden pasar, pueden incluso afectar nuestros vínculos, ¿no es cierto? Como por ejemplo puede distorsionar la vida de la pareja, hay más peleas, más distanciamientos, ¿no es cierto? El compañerismo laboral, yo no estoy cómodo en mi trabajo, los demás ven que yo tengo actitudes muy agresivas hacia ellos, el compañerismo en un club, en un grupo de amigos, en las amistades en general, etcétera, etcétera. Ahora, yo te voy a dar algunos pasitos muy concretos para que vos puedas estar superando los traumas que puedan estar dentro de tu mente y están carcomiéndote, ¿no es cierto? En primer lugar, confía en tus capacidades. Vos tenés capacidades, a lo mejor no están desarrolladas, a lo mejor no están potenciadas como verdaderamente tendrían que estar. No te subestimes, deja de decirte que vos no sabés, que vos no podés, que vos no estás capacitado, que vos no lo vas a lograr. Deja de subestimar a tu persona. Potencia esas capacidades que verdaderamente vos las tenés. En segundo lugar, no rechaces tus limitaciones. Vos, yo, todo el mundo tiene limitaciones. Hay cosas que no las podemos manejar, hay cosas que no sabemos cómo entrarle, ¿no es cierto? Y hay que conocerlas y aceptarlas.
yo hasta acá llegué, tengo que pedir ayuda, yo hasta acá llegué, tengo que pedir una orientación, alguien que me dé una mano, ¿no es cierto? Tercer lugar, maneja tus emociones, suaviza tus pensamientos, esa maquinita que está acá adentro y le da los pensamientos y generalmente son más negativos que positivos. Empezá a manejar esas emociones y esos pensamientos dentro de tu computadora. Ordená tu ordenador, ¿no es cierto? Como haces con tu compu, que ordenás todo y sabes que acá están las fotos, acá están los archivos, acá están los Word, ¿no es cierto? Bueno, hace lo mismo con esto. Cuarto, busca el aprendizaje en cada situación. Cada cosa que nos pase, por más grave que sea, siempre nos va a dejar un aprendizaje, nos va a dejar un consejo, nos va a dejar una experiencia que la podemos usar el día de mañana. No hay que estancarse en la queja y en el lamento tras la adversidad. Salí de dejar de quejarte y estar lamentándote. Quinto lugar, crea un equilibrio entre la realidad objetiva, lo que te está pasando, la información que te dieron, la noticia que recibiste. Empezá a hacer un equilibrio entre la realidad que vos estás viendo y una visión esperanzadora, positiva de la misma. De esto voy a salir porque salí de otras y fueron peores que esta y yo sé que voy a salir. Sexto lugar, protégete de las personas pesimistas. Salite de ese grupo que te dice, no, esto no vas a poder salir, ya estás arruinado, ya estás muerto, salí de esa gente. 7. Dejate querer, dejá de andar menoscabando tu vida, dejate ayudar, como te dije antes. El apoyo social es un pilar fundamental para salir de los traumas. Como siempre, estamos nosotros en estos videos capacitándonos y vamos siempre al libro de Proverbios, ¿no? En la palabra de Dios, porque el libro de Proverbios es de sabiduría. Y yo hoy tomé el Proverbio capítulo 3, verso 24 al 26, dice, puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Después dice, no hay por qué temer la calamidad repentina, esa cosa que viene y no la esperábamos, ni la destrucción que viene sobre los perversos. Y termina diciendo, porque el Señor, Dios, es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Qué importante esto. Acá tenemos la seguridad, apoyarnos en que tenemos un Creador que es nuestro Dios y Él nos va a proteger. Hay una historia en la Biblia que yo muchas veces la he nombrado, que está en el Evangelio de Marcos capítulo 4, que ahí están los discípulos con Jesús adentro de la barca y eran experimentados pescadores, conocían el mar, conocían las barcas, conocían todo, pero vino una tormenta y se pegaron un susto y que no podía caber dentro de sus cuerpos. Entró el miedo y ese miedo se transformó en trauma pensando que se iban a morir. Por eso van a Jesús que estaba durmiendo allí en esa barca y lo despiertan los discípulos y dicen, maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar, que nos vamos a morir? Esto es un trauma. ¿Qué está pasando? Y cuando Jesús se despertó, dice, como hizo él siempre, reprendió al viento, reprendió a las olas, y dice que hubo una gran bonanza, dice, el mar se calmó, todo volvió a su tranquilidad. Y Jesús le hace la pregunta a los discípulos, ¿no es cierto? Les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿No vieron los milagros que yo estoy haciendo al lado de ustedes? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe de que yo los voy a sacar de cualquier situación, de cualquier trauma? Los discípulos estaban completamente aterrados, dice. Se sorprendieron de la forma, dice, que este hombre estuvo reprendiendo al viento y a las olas y le obedecieron. Y si era Dios, ¿cómo no le iban a obedecer? ¿No es cierto? Bueno, así que trata de que los miedos que vos tenés, porque son naturales, los tengo yo también, no se transformen en trauma. Como conclusión te quiero leer algo muy importante que dijo alguien
hace muchísimos años atrás. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Esto lo dijo Aristóteles, imagínate cuántos años atrás. Así que trata de superar los miedos para que seas libre. Vos naciste para ser libre y no para estar encasillado en miedos, en pánicos, en que te están aterrando y no te dejan desarrollarte. Que Dios te bendiga muy ricamente.